noches, bienvenidos al programa número 60 de Debate y Propuesta. Hoy vamos a tratar el tema de la autonomía municipal, pero previo a la presentación del tema quiero brevemente manifestar el pésame por el fallecimiento del deportista más importante de la historia argentina, uno de los más importantes del mundo. Seguramente todos los que están mirando tienen alguna anécdota vinculada al mismo. Yo en lo personal, en 1986 tenía 11 años y fue el primer mundial que miré apasionadamente completo y entendiéndolo y disfruté mucho de esa hazaña deportiva. En 1989 tuve la suerte de ganar una beca del Instituto Goethe y estuve en Alemania un mes, y cuando me preguntaban chicos y chicas de distintos lugares del mundo de dónde era, yo les decía Argentina, y lo primero que me decían era Maradona. Era como una especie de pasaporte simbólico que hacía que el país sea conocido por este superdotado del fútbol, cuando en realidad a lo mejor ni nos ubicaban geográficamente en muchas veces. Obviamente una cosa es la faceta deportiva, otra es la faceta humana, respecto a por ahí a contradicciones y polémicas declaraciones que ha tenido. En lo personal no he coincidido muchas veces, pero eso no quita valorar, el símbolo argentino que se ha ido. Me generó tristeza algunas de las imágenes que vi ayer, de algunos problemas que hubo, pero es parte tal vez de nuestra idiosincrasia que tengamos que mejorar. Volviendo al tema autonomía, es un tema que puede parecer abstracto, pero en realidad en nuestra cotidianeidad, en Colón y en cualquiera de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, se ve cotidianamente en cuestiones que hemos tratado en el programa. Es un tema transversal, se puede ver en tema del basural, en zonificación, se puede ver en otras cuestiones que a lo mejor abordaremos en el futuro, como licencias de conducir, multas de tránsito. Es una cuestión que tal vez el ciudadano común no tiene por qué saber cuál es la diferencia entre autonomía y autarquía. Yo acá hay múltiples definiciones, pero la del actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati, que fue, aparte de ser un reconocido académico, fue intendente de la ciudad de Santa Fe y conoce en la teoría y en la práctica la cuestión municipal. Él dice que autonomía significa la capacidad del municipio de autogobernarse a partir de contar con un espectro amplio de competencias que exceden el mero acto administrativo delegado a la provincia. Mientras que la autarquía es la capacidad de autoadministrarse en virtud de una normativa impuesta por un ente de orden superior. En este caso, más allá de que los consejos deliberantes sancionan ordenanzas, tienen una jerarquía inferior a una ley provincial. La Constitución Nacional en 1994 fue reformada y el artículo 123, consagró expresamente la autonomía municipal, sin perjuicio de lo cual la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que también fue reformada en 1994, siguió con la autarquía. Somos una de las 5 provincias que todavía no tiene autonomía municipal. Las 18 restantes la tienen. ¿Por qué pasó esto? Crónicas periodísticas de distintos medios de la época sostienen que fue un producto de una disputa política, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires de ese momento, Eduardo Duhalde, quería ser el sucesor presidencial de Carlos Menem. Carlos Menem quería seguir, y como parte de su estrategia electoral puenteaba la provincia con distintos intendentes afines. Entonces Duhalde no habría permitido a través de sus representantes en la Convención Constituyente la consagración de la autonomía municipal para mantener un poder político centralista y no tuviera intendentes, que le entorpecieran su objetivo electoral. Esta, es un poco
sería la coyuntura de por qué no se sancionó. Pasaron los años. En el año 2011, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, intentó con un proyecto que manejó en su momento el licenciado Santiago Montoya, algo, si se quiere, intermedio entre la autarquía y la autonomía, que fue el proyecto de regionalización. Esto implicaba que la provincia de Buenos Aires, donde caben 13 provincias de Tucumán, por ejemplo, tuviera 12 regiones. Para el objetivo central era que haya mayor eficiencia burocrática para solucionar problemas cotidianos de las personas, que a veces con el centralismo desde La Plata no se puede. Bueno, esto tuvo una media sanción legislativa, no fue aprobado en el Senado, quedó en la nada, y este año, hay dos intentos vigentes, uno legislativo y el otro a través del Poder Judicial, de volver a intentar la autonomía municipal. A nivel legislativo, 9 legisladores del bloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto, y a nivel judicial, el intendente del Frente de Todos, Francisco Echarren, intendente de Castelli, presentó una demanda pidiendo lo mismo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy sintéticamente leo los ejes de cada planteo, digamos. El planteo legislativo pide que haya una convención constituyente para reformar los artículos 190 a 197 de la Constitución provincial. Para el que le interese leer el proyecto completo, lo pueden buscar en la página web de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con el número 4132 del periodo 2021. Entre los fundamentos centrales están que es innegable que los municipios bonaerenses requieren del pleno ejercicio de sus autonomías para fijar sus propias reglas directrices, sus cartas orgánicas, reemplazando de una vez la incansablemente enmendada Ley Orgánica de las Municipalidades, que, con más de 60 años de vigencia, se ha vuelto totalmente vetusta e inaplicable por igual a municipios absolutamente diferentes, no solo en cantidad de población, sino también en superficie geográfica, en recursos naturales y artificiales, en actividades económicas e idiosincrasias culturales. Mientras que, bueno, por el lado de la demanda efectuada por el intendente de Castelli, patrocinado por los doctores Iván Tenaglia y Néstor Loza, bueno, piden lo mismo, y la demanda puede verse en la página web del Poder Judicial de la Nación. Y, bueno, periodísticamente, ¿qué dijo el intendente de Castelli? Dijo: presentamos la demanda para que se respete la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires por primera vez en la historia. Confiamos en que la Corte Suprema de Justicia va a hacer justicia después de casi 30 años. Los municipios y los pueblos de la provincia se lo merecen. Dice que es la primera vez que se presenta una demanda por el estilo, y también manifestó que la crisis nos va a exigir ser audaces y buscar soluciones estructurales. Por eso planteamos la autonomía municipal plena. Bueno, la iniciativa de este jefe comunal contempla un proceso progresivo de 8 años. Una primera etapa de autonomía blanda, factible de avanzar siempre y cuando no se colisione con los intereses de la provincia. Una segunda etapa de autonomía jurídica donde se aplique la Carta Orgánica Municipal. Bueno, en este, como en tantos casos, la pandemia es un elemento acelerador de procesos que se vienen trabajando durante años. Este intendente ha manifestado mucho que con las herramientas actuales que tienen los municipios es muy difícil trabajar las problemáticas en general que tienen los municipios bonaerenses, y mucho más con la pandemia lamentablemente vigente. Bueno, habría muchísimo para hablar sobre este punto. La síntesis es que no sería la panacea de nada, pero porque intendentes con autonomía pueden hacer buenos, malos o regulares gobiernos, pero sí tendrían muchas más herramientas jurídicas y económicas para afrontar de mejor manera los problemas estructurales que tienen las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que es gigante y asimétrica, con distintas realidades, y
y coordinando, por supuesto, con el Estado provincial y nacional. No es que hay una especie de independencia de la República Argentina, sino mejores elementos para coordinar mejor políticas públicas con los otros dos niveles de gobierno. Hemos intentado contactar al intendente de Castelli y bueno, y a Maximiliano Abad, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio. No hemos podido concretar, sin perjuicio de lo cual es un tema donde seguramente habrá novedades el año que viene, así que esperemos volver a abordarlo. Sí tenemos en el programa el gusto de entrevistar a dos constitucionalistas, uno de Colón, que se llama Carlos Laplacete, y otro de La Plata, que se llama Julián Portela, que han trabajado el tema y lo conocen muy bien. Estaremos con la tertulia de Osvaldo y Ricardo, y cerraremos el programa con una entrevista que tenía grabada con un amigo que presentó un libro que se llama Jorge Núñez. Por eso, bueno, quédate, no nos dejes, que en un ratito volvemos con debate y propuesta. Al mal tiempo, buena cara. Vuelven las clases de batería al Almacén de la Cultura. Si te querés inscribir, te dejo mi número de teléfono, y si no, ingresando a la página de Facebook del Almacén de la Cultura, también podrás hacerlo. Seguimos en debate y propuesta. Tenemos el gusto de recibir al abogado platense Julián Portela, quien lidera un importante estudio de esa ciudad. Julián también es docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata. Vino a Colón en el año 2011 a dar una charla con quien será el otro entrevistado, Carlos Laplacete. Y bueno, el tema que hoy tratamos en el programa él lo maneja perfectamente y lo viene trabajando tanto desde el punto de vista académico como a nivel periodístico, ya que es habitual columnista del diario El Día y otros medios de esa ciudad. Julián, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, un gusto de escucharte nuevamente. El gusto es mío de hablar con vos, a quien respeto tanto desde hace tiempo, como viejo estudiantes ambos de nuestra querida Facultad de Derecho de La Plata, y también en el ejercicio profesional, donde siempre colaborás con nuestra cátedra con tus oportunas intervenciones. Bueno, muchas gracias. Julián, en el año 2007 escribiste un artículo que a mí me pareció muy bueno y es actual, digamos, es de hace 13 años, salió publicado en el Dial, el título es Elecciones en la provincia de Buenos Aires, mitos, verdades y paradojas de la política bonaerense. En ese artículo vos abordás la materia electoral, pero justamente el tema que tratamos hoy es transversal a multiplicidad de materias. Por eso te pregunto, bueno, lo has tratado también en distintos artículos periodísticos, como abogado y docente, ¿qué implicancias para vos tendría, qué implicancia práctica tendría para vos la autonomía municipal? Bueno, primero que nada, dentro de lo que es el cuadro, ahí vi que también va a estar un prestigioso académico de todo el país, pero que nacido allá en Colón, que es Carlos Laplacete,
con quien tengo todo el respeto y le tengo mucho aprecio, y la última vez que nos vimos, entiendo que fue cuando hicimos esa visita al Consejo Deliberante de Colón, hermosa localidad, y la cual puede seguir de puntapié justamente para enfocar lo que sería el cambio absolutamente revolucionario que implicaría en la provincia de Buenos Aires que municipios como Colón tuvieran autonomía. No como una cuestión técnica, sino como una cuestión eminentemente práctica, no solo para los abogados, sino principalmente para los operadores constitucionales y a los propios ciudadanos. La provincia de Buenos Aires es hoy por hoy la provincia más prehistórica, si se quiere, más anacrónica, en materia de respeto del nuevo artículo 123, que desde el año 1994 tiene nuestra Constitución Nacional, y que obliga a las provincias a adecuar sus regímenes municipales a un esquema de autonomía y no ya de autarquía. La provincia de Buenos Aires, pese a que en forma simultánea estaba debatiendo la reforma, omitió, alguna vez igual dio a entender que dio instrucciones de omitirlo porque si no se le sublevaban los varones del conurbano. Él había nacido como tal y tenía mucho miedo de perder poder al cedérselos con autonomía, y dilató este tema que sí había estado en el proyecto de reforma de 1990 del Cafiero y el radicalismo, que fue sometido a una forma de reforma que tiene constitucional que tiene nuestro sistema bonaerense, que además de la convención reformadora tiene un segundo sistema que es la reforma en la legislatura y la aprobación o no de un plebiscito. Año 1989-1990, la gente muy cansada de la política decidió, por más que la propuesta era muy buena, decirle que no a los partidos mayoritarios, y nos perdimos una reforma constitucional que hubiera estado mucho mejor que la que finalmente se plasmó en el año 94, también motorizada por el tema de la reelección de Dualde. Así que tenemos un sistema sin autonomía municipal, lo que hace que nuestros municipios sean como si fueran menores de edad, y muy en desventaja con el resto de los municipios de otros países, de otras provincias. Hace apenas una semana, un par de semanas, la Corte Nacional le dijo a Santa Fe, que tiene un sistema parecido al nuestro, pero ellos tienen la última reforma con más de 40 años, que era anterior al 94, le dijo que tenía que ajustarse, en un fallo que se llama APM contra Provincia de Santa Fe, le dijo que no podía seguir teniendo un sistema de mera autarquía municipal. Imagínense cuando, con ese anticipo, ¿qué le va a decir a la provincia de Buenos Aires? Que no solo tiene el mismo sistema que el de Santa Fe, sino que además reformó la Constitución poco después del 123 de la Constitución Nacional. Así que es inminente un reto institucional muy fuerte de la Corte a la provincia de Buenos Aires por tener a sus municipios en minoría de edad, en esta tutela que los trata como si fueran menores, cuando en realidad de los municipios, y sobre todo de lo que era un municipio de Quilmes bonaerense, como fue el Cabildo de Buenos Aires, nació nuestra patria el 25 de mayo, ¿no? Una autoridad municipal. Son preexistentes a las propias provincias, los regímenes municipales. ¿Conoces, Julián, el último proyecto legislativo que hay sobre autonomía municipal? Y si lo conocieras, ¿qué opinión tenés sobre el mismo? Sí, Martín, es el último proyecto lo presentó la bancada de Juntos por el Cambio. Uno de los firmantes es el jefe de bloque, Maximiliano Bar, que es legislador por Mar del Plata. Ese proyecto es un proyecto marco que en realidad no contiene propuestas concretas, sino que lo deja, dijimos que había dos formas de reforma de la Constitución bonaerense. Una fue la que se intentó en el año 90, que es bastante atípica, y esta segunda, que es más común y parecida a la convención, a la reforma por convención a nivel nacional, que es convocar a una reforma constitucional que se elijan representantes convencionales constituyentes y que tengan esa misión. Lo único que tiene este proyecto es que la reforma sería una reforma ad hoc, solo para modificar el capítulo de régimen municipal con prohibición de tocar al resto. No hay una mención concreta de qué propuestas se harían, solo se menciona que tendría que respetarse lo que dice el 123 de la Nación, que es que la autonomía sea plena, o sea, a nivel de permitir carta orgánica, que es como la Constitución municipal, a nivel de permitir plena democracia interna en los municipios, que eso habría que ver si no da pie a fórmulas más revolucionarias que no tenemos todavía en la provincia de Buenos Aires, como es revocatoria de mandato, o como puede llegar a ser también medidas de democracia semidirecta. Y también la autonomía, sobre todo, el tema más álgido, por el que seguramente va a llegar
algún fallo nuevo a nivel nacional, eso es el tema de la autonomía financiera con tributos. Nada dice de esto salvo este genérico, este marco, ese proyecto de norma, porque quiere que la convención constituyente sea la que la debata. Sepamos que se necesita mayoría calificada para que se acceda a esta convención constituyente, a este proyecto de reforma, a esta instancia de reforma provincial, y necesariamente lo que quiere la Constitución desde siempre, todo el sistema constitucional rígido como el nuestro, es que las dos mayorías se pongan de acuerdo. No se puede alcanzar solo con una mayoría circunstancial, como puede tener hoy Juntos por el Cambio en legislatura, o como puede tener un partido que gana unas elecciones ordinarias. Se necesita pactar, negociar con la principal fuerza de oposición. La última vez que lo hicimos fue en el año 94 con el Pacto de Olivos. Así que donde radicalismo y peronismo se pusieron de acuerdo en un núcleo de coincidencias básicas. Yo creo que es un intento de poner la cuestión en la agenda justo en un momento donde también se está hablando de la famosa ley que salió hace 3 años de prohibición de reelecciones de autoridades municipales, que no son solo los intendentes, sino también la prohibición de reelecciones para autoridades legislativas, tanto provinciales como municipales, y esto afecta nuevamente la autonomía, porque si bien parece prima facie algo sano oxigenar el sistema político prohibiendo las reelecciones definidas para intendentes, lo cierto es que en el medio vuelve a haber una tutoría desde provincia de lo que tienen que hacer los municipios. Y eso implica nuevamente tratarlos como si no fueran entes con autonomía, sino como si fueran meras dependencias provinciales que necesitan legislación provincial. ¿Y qué opinión te merece la demanda que hizo el intendente de Castelli, del Frente de Todos? Es decir, pide lo mismo, pero con una estrategia diferente a nivel judicial, presentando una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, Francisco Charren se llama, y entiendo que también es abogado egresado, como muchos intendentes de la Facultad de Derecho de La Plata, impetró esta demanda en sede originaria, o sea, fue directamente a la Corte. Esa demanda tiene un objeto bastante interesante porque habla un poco de lo que venimos conversando en este momento, la necesidad de que, ya que las autoridades políticas que van pasando por provincia no reconocen la autonomía municipal, por lo menos que la Corte sea la que, como último guardián de la Constitución Nacional, diga no puede seguir la provincia de Buenos Aires estando a contramano del 123 desde el año 94. El problema es que lo hizo en sede originaria y hay una cuestión técnica que no quiero aburrir a la teleaudiencia, pero básicamente esa instancia en la Corte Suprema está prevista para ciudadanos de distintas provincias o para ciudadanos de una provincia contra un estado provincial distinto. Este no es el caso porque sería un municipio de la propia provincia contra su provincia. Todo indica que debió haberse interpuesto como en sede originaria, pero de la Corte Provincial. Yo creo que han tratado de agotar una instancia o evitar una instancia, pero creo que la Corte va a terminar por una cuestión fáctica, mandándolo por vía exclusivamente procedimental, formal, a que litigue primeramente ante la instancia que corresponde, que es la Suprema Corte de Provincia. Aunque después, por recurso extraordinario, pueda terminar el tema, varios años después, en la Corte Nacional. En el medio, un llamado de atención a nuestra provincia. No podemos seguir mencionando que desde La Plata, desde la capital provincial, de nuestra ciudad, se siga gobernando a municipios que están a cientos y cientos de kilómetros y que son tan distintos como estos 135 partidos, entre los cuales están algunos que son como provincias, como La Matanza, que tiene ya más de 3 millones de habitantes, y otros como General Lavalle, que tiene menos de 1.500. O sea, tenemos muy distinto el rango de más de 1000% de diferencia entre municipios, muy variopintos, y un único estado provincial que es enorme, que es muy gigantesco, que es elefantiásico, que es lento para responder, sobre todo cuanto más lejos de Buenos Aires ocurren las cosas. Por eso también, en aquel momento que visité esa hermosa ciudad, la que tiene el faro en medio de nuestra pampa bonaerense, una de las cuestiones que terminamos debatiendo es la necesidad de dividir la provincia. No ya por unas cuestiones electorales o de gerrymandering, sino por una cuestión funcional. La identidad bonaerense está bastante hackeada, justo en un año donde cumplimos los 200 años del bicentenario de la provincia, se cumple el bicentenario de la provincia, y la identidad bonaerense, hay que preguntarnos nosotros mismos, los bonaerenses,
¿hasta qué sentido conviene seguir teniendo una provincia de este tamaño? Perfecto, Julián. Bueno, te agradezco muchísimo tu participación. Eh, Seguramente volveremos a contactarte en el futuro por alguna otra cuestión vinculada por este tema, que seguramente habrá novedades el año que viene y por cualquier otra cuestión de índole constitucional. Muchísimas gracias por participar del programa. Martín, saludo a vos, saludo a toda la gente de Colón, recuerdo a tu padre, que es un prestigioso historiador, y también un saludo a Carlos Laplacet, todos mis respetos. Quedo a disposición. Un abrazo grande. Otro para vos, gracias. Quédense que en minutos regresamos con debate y propuesta. Tractor Service de Néstor Iasi. Venta de tractores nuevos y usados. Repuestos de todas las marcas. Tractor Service. Ruta 8, kilómetro 278. Seguimos en debate y propuesta. Tenemos el gusto de recibir en el programa a Carlos Laplacete. Carlos es un colonense que vive en Capital Federal desde el año 2006 y es abogado, socio del estudio Casagnie y docente de Derecho Constitucional de diversas casas de estudio públicas y privadas. Bienvenido, Carlos, al programa. Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, vos fuiste asesor legal municipal durante años. ¿Qué implicancias prácticas tendría para vos, con tu conocimiento teórico práctico, la autonomía municipal? A ver, la autonomía municipal es un concepto muy amplio que dependerá después de cómo se la termine implementando, ¿no? A grandes rasgos uno podría decir que hay una mayor cantidad de decisiones que hacen al ámbito local que se van a tomar más cerca del ciudadano, es decir, básicamente en el Consejo Deliberante. No hay una única receta para la autonomía, por el contrario, a lo largo del país uno ve innumerable cantidad de variantes y de alternativas, pero bueno, en todas ellas lo que implican es una mayor cercanía en la toma de decisión. Es decir, una mayor cercanía entre aquellos afectados por una decisión y quienes la toman. En vez de decidirse determinados aspectos a nivel provincial, sobre todo en una provincia tan grande como la de Buenos Aires, que esas decisiones se descentralicen en los municipios implica, algunos hablan de una mayor democratización, el término democracia siempre es problemático en términos técnicos, pero por lo pronto una mayor cercanía y relación entre las decisiones y quienes reciben los efectos de esas decisiones, ¿no? Básicamente los habitantes de la ciudad. ¿Y qué opinión te merece el proyecto presentado en la legislatura bonaerense hace poco pidiendo una convención constituyente para incorporar a la Carta Magna Provincial la autonomía municipal? Es un paso formal necesario. En la provincia de Buenos Aires tenemos una situación tanto irregular, porque la Constitución de la provincia establece un esquema regulatorio que no respondería a la exigencia de autonomía que está prevista en la Constitución Nacional. En esa situación, lo primero que debería hacerse a nivel legislativo es convocar, ejercer la facultad preconstituyente para modificar esta cláusula. Esto no implicaría que cambie algo de un día para el otro, pero sí habilitaría o dejaría más
allanado el camino para que los legisladores, en una natural debate y discusión política, establezcan un régimen municipal autonómico para la provincia. ¿Y estás al tanto de la demanda que presentó el intendente de Castelli, Francisco Echarren, pidiendo lo mismo, pero en una estrategia judicial ante la Corte Suprema? Sí, así es, sí, la tengo vista. A ver, creo que es un golpe de efecto, digamos, está bien armada y demás, pero claramente no es... entiendo que no era la Corte el lugar al cual ir a plantear eso, ¿no? Es decir, no hay lo que técnicamente se denomina cuestión federal o cuestión de derecho federal. Eso naturalmente debió haber sido... imagino que la Corte va a resolver de esa manera, debe ir a los tribunales de la provincia y eventualmente, una vez que se agota el juicio dentro de la provincia, podría uno llevarlo a la Corte Nacional. Hay cuestiones que supongo que habrás visto en la práctica profesional, como, bueno, siendo abogado del municipio en esa época, el tema del Tribunal de Cuentas y, digamos, la toma de decisiones municipales siempre supervisada por algún organismo provincial. ¿Vos crees que bien instrumentada la autonomía podría implicar mayores herramientas para que un intendente, digamos, la política pública que quiera ejercer la pueda hacer de mejor manera? Sí, claramente, pero a ver, insisto con lo que planteé antes, ojo que no hay una sola autonomía, no hay un solo régimen autonómico y la Constitución Nacional no establece un estándar unificado de autonomía. Uno ve en las restantes provincias, hay de todo en la viña del Señor, es decir, usted tiene en algunos lugares donde hay municipios de primera, segunda y tercera categoría, hay municipios que pueden dictar su carta orgánica, otros que no pueden dictar su carta orgánica, hay municipios con tribunal de cuentas propios, otros que no lo tienen. Yo creo que este esquema diferenciado es una de las realidades que un eventual régimen municipal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires va a tener que tener muy particularmente en cuenta. Es decir, tiene muy poco que ver un municipio como La Matanza, como San Martín, como Lomas de Zamora, como Lanús con Colón. Es decir, no estaría mal y parece sumamente razonable que se establezcan distintas categorías de municipios con distintas categorías o posibilidades de ejercer ciertas competencias. De vuelta, si uno ve a nivel nacional, la mayoría de las provincias tienen esquemas de competencias diferenciados según las características de los municipios en cuanto a cantidad de habitantes u otras consideraciones, ¿no? No hay... A ver, plantear la idea de que la autonomía es una sola cosa es mirarlo desde muy lejos. Sí, desde muy lejos la autonomía es todo parecido, pero la verdad que cuando uno va al detalle, y el diablo está en los detalles, ahí es donde empiezan las discusiones. La provincia de Buenos Aires ni siquiera empezó esas discusiones, en algún momento tienen que empezar a darlas. El resultado final no va a estar solamente porque, digamos, tenemos municipios autónomos, sino por las características que se le asignen a esa autonomía en cada caso concreto. Sí, tal cual. Tal vez como en tantos ámbitos, yo manifestaba en la editorial que la pandemia fue un acelerador. Esta discusión, bueno, tiene décadas, hubo proyectos truncos, diversos partidos políticos, distintos académicos, pero bueno, por ahí a las necesidades estructurales que tienen los municipios bonaerenses, sumado a la pandemia, bueno, eso generó, se lo menciona tanto en el proyecto legislativo como en la demanda del intendente. Así que bueno, como vos decís, espero que haya una discusión interesante sobre el tema, un tema complejo, multidimensional. Y no sé si querés manifestar algo que no te haya preguntado, Carlos, para cerrar la nota. No, a ver, sobre este tema me parece que es necesario, pero no es un problema de la ciudadanía solamente, es un problema incluso de la clase dirigencial. Preguntarse qué tipo de autonomía se quiere y empezar a discutir cómo sería un eventual régimen autonómico. ¿Qué impuestos cobrarían los municipios? ¿Qué impuestos dejarían de cobrar los municipios? ¿Y qué competencias tendrían? ¿Serían todos iguales? Es decir, creo que la discusión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en general está muy limitada a decir no tenemos autonomía y ahí nos quedamos. Cierto, ese paso hay que darlo, pero después viene el otro que es todavía más complicado, más complejo,
y en definitivamente tiene más consecuencias para la vida concreta de la población, ¿no? Es decir, si va a haber un tribunal de cuentas en la ciudad o no lo va a haber. Esa es la discusión más rica, más interesante, que todavía no alcanza a plantearse, ¿no? Hay una gran idea, la autonomía, pero de ahí mucho no se avanza. En ese marco, el gran problema, y posiblemente lo hayas hablado con Julián porque ha escrito varias veces sobre eso, el gran problema es la provincia de Buenos Aires en sí, ¿no? Su tamaño, su carácter elefantiásico hace que sea bastante complejo organizar un ente federado de ese tamaño, ¿no? Pero es una discusión lateral, pero no muy lejana. Muy bien, Carlos, te agradezco mucho tu presencia. Bueno, no sé si querés saludar a tus conciudadanos a la distancia. Sí, a ver, para mí yo insisto, yo soy parte de Colón. Colón no es una cuestión geográfica, es algo espiritual. Uno se identifica con cierto lugar y uno lo ve en la gente con la cual uno se relaciona inmediatamente, como las hormigas. Si uno se crió en el interior de la provincia de Buenos Aires, en pueblos con determinadas características, rápidamente se identifica con personas así. Así que un gran abrazo a toda la gente de Colón, a toda la gente de la municipalidad, sobre todo, que es donde uno se formó para el conflicto más que en ningún otro lado. Y nada, un placer estar acá con vos, Martín, y poder desde la distancia, aunque sea, estar en mi ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Saludos a todos. Bueno, y ustedes sigan en Debate y Propuesta. Informa la Municipalidad de Colón. El municipio adquirió 2 unidades 0 kilómetro, las cuales ya están a disposición de la Policía Comunal. Desde el Ministerio de Seguridad Provincial se anunció que en marzo llegarán 2 unidades más y otros 2 para la patrulla rural. Municipalidad de Colón. Estamos siempre. Blackter, para pymes y grandes empresas. Planificamos y desarrollamos redes cableadas, inalámbricas y mixtas para negocios, oficinas o empresas. Blackter, para pymes y grandes empresas. Y seguimos en Debate y Propuesta, y como es habitual, con la compañía de Ricardo Figueira. Bienvenido. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. Un tema, por supuesto, interesante, tal vez denso para alguna gente, tal vez pienso que para alguna gente hasta puede ser incomprensible, no tan popular, digamos. ¿Qué es la autonomía para una municipalidad? ¿En qué me puede beneficiar a mí o en qué me puede perjudicar? Por ahí es la postura que puede llegar a tener algún vecino. Creo que desde cualquier punto de vista la autonomía es importante en la medida que sea bien utilizada. Es decir, si esa autonomía nos sirve para progresar, si esa autonomía nos permite obtener mayores recursos, digamos, si es un beneficio para la ciudad, supongo que es buena. Igualmente, desde lo básico, desde lo central, yo creo que sí, que efectivamente todo lo que tiene que ser autonomía tiene que ser bueno. Por eso luchan las provincias y por ello deben luchar los municipios. Lo que aprendí de escuchar a estos constitucionalistas es que en nuestra provincia de Buenos Aires tal vez estamos un poco más atrasados que en el resto de otras provincias, y que nuestra propia geografía, tan diversa y extensa, por ahí también es un complejo, ¿no? Aquí convivimos con, claramente se dijo, municipios con 3 millones de habitantes y otros que tienen muchísimos menos, como el caso nuestro, ¿no es cierto? 30.000. Claro. A mí se me ocurre, por lo menos, o me permito hacer el ejercicio de qué ocurriría en un Colón con autonomía, con algún tipo de autonomía, porque la autonomía puede ser entendida de muchas maneras, como dijo uno de ellos. Y hay mucho para discutir acá en Colón. La policía, tenemos 2 policías, la Guardia Urbana y
¿Por qué tenemos 2 policías? Bueno, tenemos 2 policías porque la dependencia provincial se hacen los aportes económicos, se pagan impuestos, pero a veces la policía no está a la altura de las circunstancias. Ocurre en muchos ámbitos, no solo con la policía. Y por otro lado, me genera una preocupación. A ver, creo que la autonomía es indispensable. El tema es qué se va a hacer con esa autonomía, porque yo siempre por ahí lo pienso desde el lado de la utilización política. ¿Cómo se van a utilizar esos recursos y si va a servir para generar mayor clientelismo o no? De todos modos, un tribunal de cuentas lo más independiente posible, y eso es algo que realmente me cuesta creer, porque me cuesta ver independencia de poderes, pero qué interesante sería que hubiese un tribunal de cuentas que realmente esté siguiendo paso a paso cada uno de los movimientos económicos, ya sea en la reparación de un tramo de ruta, que es una obra importante, como en la reparación de calles. Claro, es que el Tribunal de Cuentas, dijiste varias cosas juntas, ¿no? El Tribunal de Cuentas efectivamente para mí es un organismo que funciona y muy bien, pero no sé cómo lo hace a nivel provincial, sí a nivel municipal, hasta el más mínimo detalle, son bastante minuciosos, exigentes, muy técnicos y con una presencia permanente, Es más, yo creo que los municipios temen precisamente las visitas de los tribunales de cuentas por las disposiciones y por las recomendaciones. Yo creo que el Tribunal de Cuentas es, para mi humilde punto de vista, lo último que descentralizaría. Y te digo por qué. Porque no está mal que el control de los recursos del municipio quizás se hagan desde un ámbito provincial o regional. Acá el Tribunal de Cuentas es regional y después hay un Tribunal de Cuentas provincial. Ahora yo creo, mientras escuchaba a los especialistas, naturalmente yo no estoy en condiciones de discutir lo que ellos dicen desde el punto de vista técnico. Yo lo veo más desde lo cotidiano, desde lo permanente. Digamos, ¿de qué manera puede influir en lo económico? ¿Nos irá mejor si nosotros tomamos nuestras propias determinaciones? Bueno, por ese lado. Pero de hecho también tengo absolutamente en claro, y es más, me preocupa, que si bien no tenemos autonomía, sí tenemos un traspaso permanente de actividades y acciones que corresponden a la provincia y la nación, que cada vez asumen los municipios prácticamente sin sus propios recursos. Para mí lo central de la autonomía es qué recursos vamos a manejar. Naturalmente la provincia nos dará autonomía, pero también necesita recursos para subsistir, eso es lógico. Bueno, ¿cuánto necesita y qué nos va a quedar a nosotros? Porque en definitiva, vos marcaste la policía. ¿Por qué el municipio tiene que comprar móviles a la policía, arreglarle los móviles, arreglar el frente de la comisaría cuando se deteriora? ¿Por qué la municipalidad tiene que pagar el alquiler del juzgado, de la fiscalía? ¿Por qué tiene que alquilar tantas dependencias que son provinciales y hacerse cargo tal vez de arreglar las escuelas en muchos casos? Por supuesto que vienen recursos, es así, llegan recursos al municipio, pero muchos son insuficientes y terminan poniéndolos el municipio. Pero además de eso, ¿cuál es el lugar donde recurre prácticamente toda la gente ante cualquier problema? Es un problema de seguridad. ¿Dónde va la gente? No va a la provincia, por más que la policía sea provincial. Va a la municipalidad, le va a reclamar al secretario de defensa que tenemos aquí en nuestra ciudad, de seguridad que tenemos aquí en nuestra ciudad. ¿Y sabe por qué va a reclamar ahí? Porque evidentemente consideran que todo pasa por la municipalidad. Ese es el contexto en el cual nos desenvolvemos. La gente cree que es la municipalidad el centro de todos. Y si hay un cargo que en definitiva pareciera que estuviera al margen de todo, es el del gobernador. Mirás la nación, culpable de si te va bien o mal económicamente, y mirás el municipio de si está arreglada la ruta, si la calle tiene buena iluminación, y si los servicios se prestan bien, y si la policía en definitiva te corre los ladrones o te cuida a los chicos en la calle. Ahora, ¿la provincia cuál es la función de la provincia? Yo la sé, tiene muchas funciones, las debe cumplir, son muy importantes. Para la gente es absolutamente independiente. Entonces, estoy de acuerdo con la autonomía, pero lógicamente, más allá de lo técnico que escuchaba, yo quisiera saber cómo sería, y eso seguramente es
motivo de una larga discusión, el aspecto de los recursos. ¿Sabes por qué? Porque hoy cada vez la municipalidad tiene que poner más recursos, incluso para la salud. El hospital cada vez es más importante, cualquier accidente en Colón indefectiblemente termina en el municipio. Ya las derivaciones al hospital zonal, que es la instancia superior, se tienen que hacer si además aportás los recursos como para que ahí lo puedan atender. Si nosotros somos tan dueños como en Pergamino del hospital zonal, ¿por qué tenemos que mandarlo con suero a Pergamino con la cantidad suficiente de sueros como para lo que la atienda? Cada vez es más y cada vez los municipios tienen una mayor autonomía en distintas cuestiones, eso sí, no tienen más recursos que eso. Claro, a mí me da la sensación que esa autonomía, si tuviese los recursos creados desde acá, es decir, desde abajo hacia arriba, es central. Se obtiene exactamente porque uno entiende que una zona productiva sojera, con sus cuestionamientos, como la que tiene Colón, que recauda mucho más de lo que necesita, sí, y que obviamente tiene que coparticipar con algún pueblito, por ejemplo, como de Jujuy, un ejemplo, ¿no? Es lógico. Ahora, ¿cuánto de lo que sale de Colón actualmente vuelve a Colón? Y pensándolo también a la inversa, es decir, si los recursos se concentran acá y se suben o se elevan, pero primero se hace la administración local, qué interesante es la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear, porque vas a necesitar un montón de dependencias, vas a necesitar en una autonomía un montón de dependencias que hoy no tenemos, y eso es mano de obra. Ahora bien, todas esas dependencias, toda esa mano de obra necesita que los recursos sean generados desde acá, porque si fuese al revés, terminás quedando un tanto a la deriva en función de lo que ocurre ahora, del gobierno de turno. Si a nivel local tenés un tipo de gestión y a nivel provincial otro, sabés que tenés recortes de presupuestos, que te achican el bolsillo, que te van ahorcando, cercando un poco. Me parece que esa autonomía sería totalmente válida si comenzase la recaudación de abajo hacia arriba. Bueno, insisto, el tema de la recaudación es central, pero me parece que también es complejo. Y ahí obviamente hay que escuchar los que saben, porque si los municipios que gracias a la naturaleza tienen mayores posibilidades que otros, van a vivir mejor, me parece que ya estamos equivocándonos en cuanto a la autonomía. Por eso es muy complejo. Quizás Colón, es cierto, probablemente aporte muchísimos recursos, pero vivimos en un país en el cual todos debemos compartir nuestros recursos con aquellos que menos tienen. Por eso digo que es complejo, es difícil, es entendible, es necesario, pero también me parece que va a demandar bastante tiempo y fundamentalmente conocer algunas cuestiones que seguramente van a ser el meollo de la discusión. Para mí el aspecto económico es central, pero bienvenido sea que se hable de este tema. Muchas gracias, Ricardo. Hasta el domingo que viene. Bueno, seguimos en debate y propuesta. Vamos a hacer el cierre cultural, un activo importante creo que de este programa. Hemos tenido mayoritariamente música de distintos estilos, artistas plásticos, escritores, y hoy vamos a tener el gusto de tener nuevamente en el programa a Jorge Núñez Curti, quien ha estado el año pasado hablando del Brexit.
Es un amigo oriundo de La Plata que hace muchos años vive en Manchester, Inglaterra. Es profesor allí de la Universidad de Manchester y ha sacado hace poco un libro que está titulado Disputas territoriales y soberanía estatal. Sí, hice bien la traducción porque mi inglés es más o menos como el de Roberto Kennedy, el personaje de Capusotto. Así que bueno, bienvenido Jorge al programa nuevamente. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Me estaba riendo, sí, la traducción perfecta. Bueno, me alegro, me alegro. Jorge, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es el eje central de tu obra? Mira, básicamente le cuento a la gente, es la continuación de este primer libro, 2017. Esta es la segunda parte, 2020. La idea es buscar una solución a conflictos de soberanía o disputas territoriales, como por ejemplo el que nos toca a nosotros como argentinos, las disputas con Malvinas. Pero también toco temas como el límite entre México y Estados Unidos, te decía recién Cachemira, Gibraltar, Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la propuesta es justamente analizar estos conflictos y brindar soluciones. Perfecto, Jorge. El año pasado algo hablamos del tema, porque justo tocaste el Brexit. ¿Vos crees que la pandemia aceleró procesos previos de conflictos soberanos y crecientes nacionalismos en el mundo? Muy buena pregunta. No, lo que ha hecho es ha exacerbado, ha puesto de manifiesto diferencias y problemas que existían. Es nuevo para poblaciones como acá el Reino Unido o Estados Unidos ver temas como pobreza, cambio climático, dignidad humana. La realidad es que nosotros sabemos en Latinoamérica, me pasa con colegas y alumnos en África, en Asia, estos problemas existían. Lo único que ha hecho esta pandemia es simplemente ponerlos bajo una lupa. Ajá. ¿Y podrías leer un fragmento del libro? Un pequeño... Sí, cómo no. Te leo una parte del prefacio que creo que sintetiza un poquito la idea detrás del libro. Lo traduzco acá en el momento. Las disputas territoriales y los conflictos de soberanía son una metáfora que representa las relaciones que muchos de nosotros experimentamos a diario con gente e instituciones. En vez de abrazar nuestras diferencias y diversidades para generar cooperación que podría enriquecer y empoderarnos a todos, muchos siguen insistiendo en asimilar e incluir de otra forma al otro. Gobiernos, líderes y comunidades todavía siguen insistiendo en usar las disputas territoriales y los conflictos de soberanía para definir y validar sus identidades y excluir o exterminar a aquel que sea diferente, para, de alguna forma, terminar con ellos legalmente, políticamente, físicamente y hasta existencialmente. Seguramente el miedo al otro, que es un poquito un nacionalismo exacerbado, no es el camino. Seguramente el camino de la cooperación internacional para solucionar este problema de la pandemia, el cambio climático, etcétera. Así que te felicito por el trabajo, y para cerrar la nota, ¿quisieras decir algo que no te haya preguntado? Principalmente creo que no esperar tanto de nuestros líderes, y acá no estoy defendiendo a los líderes argentinos, siempre digo lo mismo, a Aníbal Fernández, a Cristina Kirchner o a Macri, o a Bolsonaro o a Donald Trump. Queda en nosotros. Un ejemplo que siempre doy, acá la fundación que tengo atrás, era la fundación de Yuya Meneghel. Por motivos que no puedo explicar, se tuvo que bajar, y queda en gente como yo estar poniendo mi nombre para justamente ayudarlos, porque primero soy latino y después argentino. Entonces lo que quiero hacer es justamente no ser un ejemplo ni tomar un ejemplo, sino darle esto a la gente. Queda en nosotros cambiar el mundo, queda en nosotros cambiar nuestra comunidad, queda en nosotros cambiar el país. No esperen del gobierno, y acá repito, no es por defender o criticar a ningún gobierno. Creo que es hora de que la humanidad, y es una oportunidad única la que tenemos, de girar o de seguir adelante y cambiar lo que tenemos. Creo que es una oportunidad histórica única para la humanidad la que tenemos, y queda en nosotros.
No necesitamos hacer una revolución social, podemos empezar con nuestro barrio, podemos empezar con nuestra familia o comunidades. Mi manera de hacerlo es devolverle a Latinoamérica trabajando para la fundación que era de Yuya, la Fundación Angélica Goulart. Así que eso le propongo a la gente, que es lo que tiene que ver con mi libro, cooperar con nuestras familias, con nuestras comunidades, y no dejárselo al gobierno, porque nuestros gobiernos lamentablemente no van a darnos soluciones. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por participar nuevamente. Un placer. Muchísimas gracias a vos, Martín. Y ustedes, el domingo que viene, 22 horas, no se pierdan Debate y Propuesta.